a ir a lo que nos convoca en esta tarde, que es predicar la poderosa palabra del Señor, hermano. Y como siempre pedimos a Dios que tenemos que predicar, hermano. Amén, porque hemos venido a edificar a la iglesia y poder entregar la voluntad de Dios en cuanto a la palabra y lo que Dios desea de nosotros. Amén. Así que vamos a ir a la Escritura, al libro de San Mateo capítulo 23, verso 1, 2 y 3. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a predicar su poderosa palabra bajo el tema la hipocresía en la iglesia. Escuche bien el tema. La hipocresía en la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo para poder tomar una base bíblica en cuanto a la hipocresía. Y vamos a ver por qué hoy hay hipocresía en la iglesia. Y vamos a leer el libro de Mateo 23, verso 1 al 3. Y le voy a dar lectura en el nombre poderoso de Jesucristo, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a ir a una Biblia en la cual tenemos, gracias al Señor, hermano, que traduce directamente del griego, un poco más textual en cuanto a lo que quiere dar el significado en su original, en su idioma original. Y le voy a leer el mismo capítulo con los mismos versículos. Y escuche bien, dice: tiempo después, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen de la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, tenemos un tiempo muy reducido y creemos, Señor amado, que tú nos permites estar predicando tu palabra en esta radio, porque así, Señor, a ti te ha concedido y así te ha placido. Por lo tanto, Dios, solamente te ruego que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, moviéndose de una manera especial y pueda usar mi corazón, Dios mío, mi vida, mi mente, toma el control totalmente de todo mi ser, para predicar inspirado por el Espíritu Santo para edificación de tu iglesia. Dios mío, tu palabra, Dios mío, es como martilla que quebranta la peña, Señor. Tu palabra es bendita, tu bendita es maravillosa, tu bendita palabra. Y por lo tanto, háblanos conforme a tu verdad, porque tu palabra, Dios mío, es verdad. Háblanos conforme a este maravilloso evangelio, porque queremos irnos en el día del arrebatamiento. Así que, Dios mío, lima nuestra aspereza a través de tu palabra, corta todo lo que de alguna forma está contaminando nuestra vida espiritual y nuestro caminar en Cristo. Así que en este día, Dios mío, háblanos por tu palabra y permítenos hacer tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias porque sabemos que toda obra del diablo, tú, Dios mío, la avergonzaste en el madero de la cruz, exhibiendo públicamente a todo principado y potestad. Dios mío, porque tú nos has dado la victoria por medio de Jesucristo en el madero de la cruz, venciendo a la muerte, Señor, y quitando, Dios mío, toda autoridad sobre la vida del ser humano, Dios mío, llevándote el pecado de todos nosotros, Padre, para darnos libertad en Cristo Jesús. Te damos gracias por todo, Señor, y te rogamos esa bendición del cielo, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. En este momento, hermano, gracias al Señor, Dios nos permite estar conforme a su palabra, leyendo algo muy importante. Bueno, cuando citamos a Jesús, sin duda, hermano, es hablar del autor y consumador de la fe, Hebreos 12, verso 1 y verso 2. Si entendemos bien, hermano, quién es la palabra, vamos a entender lo que dice Juan, 1 de Juan. Entonces, no, disculpe, el primer capítulo del Evangelio según San Juan, verso 1, nos damos cuenta que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, hermano, cuando hablamos del verbo era con Dios, estamos hablando de la palabra que es Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, cuando Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, nos hacen llegar su voluntad para poder entender lo que es el Evangelio, sin ningún inconveniente, tenemos que nosotros tener acepto en nuestro corazón para poder recibir lo que Dios nos quiere hablar referente a su palabra. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna, y sin duda ellas dan testimonio de mí. Jesucristo lo dijo claramente. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 3 en adelante, dice que hay que conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hay que enseñar lo que dice la palabra.
Por lo tanto, hermano querido, como dice también la carta de Pedro, si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Si alguno predique conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Si alguno enseña conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando hablamos de la hipocresía, sin duda ahondamos en un tema tan terrible en cuanto a la hipocresía. Cuando hablamos de hipocresía, hermano, tenemos que ir a la Biblia para poder comprender lo que es la hipocresía. Y acá leemos, hermano, que Jesucristo habla con la gente y sus discípulos y le dice de esta manera, mira, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, porque están hablando la palabra y hacerlo. Porque, escuche bien, porque dicen, y ellos hablaban lo que decía la palabra de Dios, la ley. Pero el gran problema de los fariseos y de los escribas, que de lo que hablaban, nada hacían. Entonces lo que pasa, aquí Jesús comienza a confrontar la hipocresía de los fariseos y de los escribas. En el verso 13, comienza Jesús a decirle a los fariseos y a los escribas, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, miren, entendamos claramente sobre el tema de la hipocresía. La palabra griega para traducir hipocresía viene del término upócrites o upócrites, como usted quiera, para que lo escriba, hermano. Upócrites. Término que surge en el teatro griego. ¿Qué quiere decir el teatro griego? Donde los actores hablaban detrás de una careta. Quiere decir que la palabra hipocresía quiere darnos a entender sobre la cualidad de un actor. ¿Qué es lo que hace un actor? Toma la personalidad de otro o quiere desarrollar una historia en la cual realmente él no está inmerso, sino que se tiene que tomar la molestia de tomar el lugar de otro. Entonces comienza a cumplir, hermano, una labor que en la realidad no vive. Comienza a actuar de tal manera, hermano, que sale de su realidad y comienza a entrar en una realidad ficticia. Entonces el término griego, upócrites, comienza a notar que la hipocresía viene porque un actor se pone una careta para representar una idea distinta de lo que es su realidad. Hermano querido, cuando entendemos sobre la hipocresía, vamos a entender claramente también que un hipócrita es una persona falsa, es una persona no sincera, una persona que finge bondad cuando en realidad es mala, y también que procura aparentar lo que no es. Eso es lo que es un hipócrita. Entonces cuando Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, hipócritas, le está hablando que si ellos se ponían una careta de santos, pero en la realidad, ¿qué es lo que eran? Terribles pecadores, terribles faltos, terribles mentirosos, terribles engañadores. Entonces, hermano, cuando Jesucristo confronta la hipocresía de los escribas y de los fariseos, está andando en la profundidad de su ser, está entrando en el corazón de ellos y le está sacando la mugre y la inmundicia que tenían por dentro. Entonces, cuando hablamos de la palabra hipocresía en el Nuevo Testamento, sin duda, hermano, la semántica griega quiere dando a entender que el Señor Jesús advertía contra las actitudes hipócritas. Mire, le voy a dar un ejemplo. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 2, Mateo 6, 5, Mateo 6, 16, Jesucristo comienza a hablar de que había una hipocresía en los hombres en ese momento. Ellos al dar limosna, al orar y al ayunar, porque algunas personas, el gran problema que tienen, hermano, que creen que por lo que hacen ya son hijos de Dios. Y hermano, y en el libro de Mateo capítulo 6, si usted va a la palabra del Señor, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 2, se va a dar cuenta que Jesucristo habla algo muy claro. La Escritura dice en el verso 1, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera que tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, escuche bien, en las sinagogas,
y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, hermano, cuando hablamos de la hipocresía en la iglesia, estamos hablando de gente que aparenta ser de Dios, pero en realidad son el mismo diablo con un traje de santidad. Entonces, hermano, cuando vemos estas actitudes dentro de la iglesia, nos estamos dando cuenta que en la sinagoga de Satanás, Dios está engendrando. Escuchen bien, mire, Dios engendra gente para salvación, mientras el diablo mete dentro de los salvos gente hipócrita. ¿Para qué? Para que el trigo crezca juntamente con la cizaña. Escúcheme bien esto. La cizaña no se va a ir con el Señor. La cizaña es lo malo. La cizaña es lo que nos sirve. Entonces la Escritura dice, hermano querido, que el diablo tiene una sinagoga. Y Jesucristo le está hablando, mire, escuche bien. La Escritura dice de esta manera: como hacen los hipócritas en las sinagogas. Escuche bien. Hay sinagogas en las cuales solamente participan los hipócritas. La Escritura dice en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versos 19, 20, dice la Escritura que somos templos del Espíritu Santo. Entonces los hijos de Dios somos templos del Espíritu Santo. Pero los hipócritas, ¿qué es lo que tienen? No tienen templo, tienen sinagoga de Satanás, sinagoga del diablo. Entonces los hipócritas no tienen un templo santificado para Dios, sino un templo dedicado para el diablo. Porque los hipócritas se toman la molestia de presentarse santos, siendo que son pecadores y faltos delante de la presencia del Señor. Y eso lo tenemos mucho dentro de la iglesia. La iglesia evangélica, ¿sabe cuál es el apellido que tiene? Se llama Iglesia Evangélica Hipócrita. Porque realmente, hermano, los evangélicos, no todos, se pasan para ser hipócritas. Usted enójese conmigo, no me interesa, enójese con Dios, porque la palabra así lo dice. Y lo que sabía la palabra, que eran los fariseos y los escribas, Jesucristo mismo le dice: hipócritas. Hipócritas, le dijo en su cara. Porque no dejan entrar al reino de los cielos, ni ustedes mismos entran. Porque los que están intentando entrar por su hipocresía se ven imposibilitados de llegar a la presencia de Dios. El hipócrita es una piedra en el camino del verdadero cristiano. El hipócrita es un instrumento de Satanás para que los verdaderos cristianos no lleguen a la presencia de Dios. Entonces, dentro de la iglesia de Cristo no debe haber hipocresía. Porque Jesucristo, hermano querido, dice la Escritura, que los que sabían la ley, los que sabían la palabra, y hablaban la palabra, de lo que hablaban nada hacían, hermano. Y ahí está el gran problema. Que tenemos dentro de nuestro círculo evangélico cristiano un montón de gente hipócrita, partiendo de los pastores hasta el más insignificante dentro de un templo, que delante de Dios somos todos iguales. Estoy hablando de las corporaciones humanas. La hipocresía, hermano, ha entrado de tal manera como levadura del diablo en los corazones de los cristianos, que hoy, hermano querido, hoy en la actualidad, mucha gente se está yendo de los templos por la hipocresía de los supuestamente cristianos. Y hay mucha gente en el mundo que no quiere llegar a la iglesia porque ve al evangélico, al cristiano, salir de la iglesia, alabando a Dios, y después fuera de la iglesia tiene una careta distinta. Es un hipócrita. Lengua larga. Mujeres que van a la iglesia con la misma lengua que alaban a Dios, después con la misma lengua le están sacando el pellejo al pastor y a los hermanos. ¡Hipócrita! Esto es lo que dice la palabra. Es un hipócrita porque no tienes cara para presentarte realmente como eres. ¡Hipócrita! Y la Escritura dice que Jesús le dijo: hipócritas, hipócritas. La Escritura dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Después el verso dice, de la misma manera: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Después el verso 16 dice: ay de vosotros, guías de ciegos, guías ciegos. Después dice: insensatos, en el verso 17, insensatos y ciegos. Después dice 19, necios y ciegos. Y después en el verso 23 nuevamente les recuerda: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Imagínense en el capítulo 23 el énfasis del texto
Y del contexto de lo que está hablando Jesús, la palabra que resalta es hipocresía. Hermano querido, mucha gente dirá, esos no son temas para predicarlo en una radio, hermano. ¿Y dónde quiere que se lo predica? Si cuando le predican en la iglesia no obedece a la palabra de Dios. Cuando el mismo hombre de Dios que está delante de la iglesia dice, ¿sabe que deja de ser hipócrita? Y a usted le interesa lo mismo lo que dice el hombre de Dios y menos lo que dice la palabra. Entonces Dios te tiene que recordar que era un hipócrita. El problema, hermano, en estos tiempos, que el libro de Mateo 23 está dirigido exclusivamente a los que conocían la ley, que en este caso vendrían a ser los que conocen hoy la palabra, los cristianos. Dentro del círculo evangélico tenemos un montón de gente hipócrita, como les decía, entrando y ahondando en algunos detalles. Gente que llega a la iglesia a alabar a Dios, hermano, y después con la misma boca que alaba a Dios, después está sacando todo tipo, hermano, de culebra, de sapo de su boca, y la gente ve su actitud en el mundo y dice, bueno, este es cristiano, o este es Cristina, pero algo, estoy seguro que es un hipócrita, dice la gente. Hipócrita. Hipócrita. Y lamentablemente en los tiempos apostólicos de la iglesia primitiva, Pedro cayó en esa hipocresía e incluso arrastró a Bernabé la hipocresía de él. Este es el riesgo, hermano, de tener cristianos hipócritas dentro de la iglesia, porque la hipocresía se pega, porque la hipocresía te llama, porque la hipocresía te hace ser parte, hermano, de aquellos que mutilan el cuerpo de Cristo. Hipocresía. Y Pedro era hipócrita. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, él confronta la hipocresía de Pedro. Y le dice, eres de condenar, Pedro, eres de condenar. Porque él estaba desviando a los hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que lo escuchaban y veían sus actitudes. El mismo Pablo después, escuche bien, el mismo Pedro, en el mismo capítulo de 1 Pedro capítulo 2, era de entender que no debía ser hipócrita. Da, querido amigo y querido hermano que escucha, el consejo claro, escuche bien, vamos a la palabra. En 1 Pedro capítulo 2, verso 1, el mismo Pedro que era hipócrita, después de la reprensión, cambió de actitud. Y la escritura dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 1, él dice, desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía. Él sabía que un cristiano podía ser hipócrita. Entonces el apóstol Pedro entendió claramente cuando Dios le habló por medio del apóstol Pablo. Porque había arrastrado a Bernabé, había arrastrado a los hermanos de la iglesia de Galacia, hermano querido, a ser parte de su hipocresía. Porque con los gentiles compartía cualquier tipo de comida, pero cuando venían los judíos, se hacía conforme a las tradiciones judías. Eso es hipocresía, hermano. Así tenemos dentro de la iglesia, hermano, gente que busca las cosas de Dios y después está tomando la mano de las cosas del mundo. Gente que dice alabar a Dios, hermano, con salmos, con himnos, cánticos espirituales en la iglesia, y después en su casa anda escuchando cumbia mundana, anda escuchando chamamé y toda esa basura que el diablo ha metido dentro de la iglesia, hermano querido. Eso se llama hipocresía. Gente que solamente anda buscando la forma de deleitar su carne y no busca, hermano, poder deleitar su espíritu. Aunque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Entonces la hipocresía te lleva por un camino equivocado. Erras el blanco, cometes pecado, y la hipocresía te va a llevar para el infierno. Y esa es la gran verdad, hermano querido. La hipocresía de los cristianos dentro de la iglesia lo va a terminar llevando al infierno, y se lo van a tener bien merecido por hipócritas. También Pablo dijo a Timoteo que en los postreros tiempos, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, escuche bien, está hablando de los tiempos presentes, porque dice los postreros tiempos, alabado sea el que vive. Yo bendigo el nombre del Señor, hermano, porque Dios en su palabra lo dice todo. Y por eso sirve un Dios vivo, porque su palabra nos santifica. Jesús dijo en Juan 17, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tenemos que escuchar palabra de Dios, hermano querido. Dejémonos de bobería, dejémonos de tontería dentro de la iglesia, dejémonos de tontería en la radio y comencemos a predicar la palabra, hermano querido. Si aquí, aunque la gente venga por la cumbia, por el chachachá, por el merengue y por toda esa basura del diablo, la gente va a seguir siendo pecadora, porque aquí el que limpia los pecados no es la cumbia, no es el chachachá, no es un sentimentalismo, es morir a la carne y vivir para Cristo, es morir para la carne y resucitar juntamente con Cristo, hermano querido. Aquí se trata de dejar la hipocresía y vivir una vida íntegra, sin caretas delante de Dios. Hipocresía. Y Pablo dijo a Timoteo,
Pero el Espíritu dice claramente en el 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu Santo, escuche bien, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, escuche bien, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Entonces toda esa gente que predica otra doctrina y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, 1 Timoteo capítulo 6, verso 13 en adelante, si no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, su hipocresía mentirosa está enseñando algo que no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, la hipocresía te lleva a predicar una doctrina totalmente equivocada, porque muchos se presentan como de Dios, pero son del mismo diablo, emisarios de Satanás. Esto lo dice la Escritura. Son parte del gobierno del mismo diablo que él estableció en este mundo. El mundo está bajo el pie de los malignos y él tiene también sus pastores, tiene sus evangelistas, tiene sus falsos apóstoles, tiene sus falsos profetas y tiene sus falsos maestros, alaba al que vive. Porque hoy ya no hay más apóstoles, hoy ya no hay más profetas, alabado sea el nombre del Señor, aunque no te guste, eso es lo que dice la palabra. Entonces la Escritura, hermano, cuando hay gente que se comienza a mostrar con una careta distinta y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es un mentiroso y un hipócrita. Porque no está predicando al Dios verdadero. Está predicando otro tipo de evangelio que no se conforma a lo que Dios ya habló por su palabra. Entonces la Escritura también dice en el Salmo 119, verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley, dice el salmista. Los hijos de Dios saben que aborrecemos a los hipócritas. Un hijo de Dios tiene que aborrecer a los hipócritas. Llamar la palabra de Dios antes que a los hipócritas. Hermano querido, si tú ves que una hermana, un hermano dentro de la iglesia tiene una actitud distinta, fuera de la iglesia es esa persona hipócrita. Entonces no te juntes con esa persona porque va a terminar dañando tu corazón y vas a terminar vinculado a su hipocresía. Y va a terminar siendo hipócrita. Entonces, hermano, entendamos claro este tema de la hipocresía. La hipocresía es tomar, hermano, la palabra de Dios que hacía lo mismo los fariseos y los escribas. Y tomaban, hermano, la ley, hablaban de la ley, entendían, se sentaban en la cátedra de Moisés, entendían, hermano, la ley y sabían de la palabra. Por eso que Jesús le dice, todo lo que ellos digan, hacerlo. Hagan lo que ellos digan, porque ellos dicen y no hacen. Hipócritas. ¿Cuántos pastores, hermanos, le ponen el hacha dentro de la iglesia a los hermanos y ellos andan igual que los mundanos, hipócritas? Le dicen al hermano, no, hermano, no hay que hacerlo así. Y él cuando ve a una mujer pasar, lo primero que hace es meterle todos los ojos en el trasero a esa mujer que no le pertenece teniendo esposa. ¡Hipócrita! Y no van a decir que no, porque es verdad. ¡Hipócrita! Y ahí está el gran problema, hermano. Que la iglesia se ha llenado de gente hipócrita. Y el mundo sabe que la hipocresía, hermano, es lo que más aborrece a una persona que realmente quiere hacer las cosas bien. Y el mundo, hermano, da a entender claramente que hay un montón de gente hipócrita dentro de los templos evangélicos. Gente hipócrita, hermano. Gente que no quiere hacer lo bueno. Gente que no entiende lo que dice la palabra. Que se anda justificando. Que anda pecando, anda haciendo lo malo, siendo que son hijos de Dios. Gente que no ha entendido, hermano, que Dios nos ha llamado para una vida nueva. Y que tenemos que tener claramente, hermano, lo que dice la palabra. Que no somos ajenos, escuche bien, a la vida de Dios. Pero hay algunos que son ajenos a la vida de Dios. Hay gente que es ajena a la vida de Dios. Hay gente que, hermano querido, lamentablemente son extraños en cuanto a la vida que Dios nos ha mandado a vivir. Hay gente que lamentablemente no está viviendo lo que dice la palabra. Y son unos hipócritas. Yo digo, ¿qué hacen dentro de una iglesia? Mejor váyanse al mundo, porque al final se van a ir para el infierno igual. Aquí uno va a la iglesia a buscar de Dios. Uno va a la iglesia no a andar chismeando, no a andar hablando de los demás. Uno va a la iglesia, hermano, a buscar de Dios. Uno no va a la iglesia, hermano querido, a hablar mal del pastor. Uno va a la iglesia a buscar de la presencia de Dios. Uno va a buscar, hermano, lo que Dios realmente nos quiere dar, que es de su santidad, de su palabra, llenando su Espíritu Santo, hermano querido. Estamos llenos de hipócritas dentro de la iglesia. Hipócritas. Y tú que me estás escuchando, hipócrita, comienza a arrepentirte de tus pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Deja de ser hipócrita, deja de ser lengua larga, deja de andar haciendo lo malo, deja de vestirte de cristiana dentro de la iglesia con polleras y después te ponen los tú me quemas,
fuera en el mundo. Y todo lo que te cubriste dentro de la iglesia lo terminas mostrando al mismo diablo en la calle. Hipócrita. Montón de gente hipócrita, hermano querido. Que se saca los aretes dentro de la iglesia y después anda poniendo los tremendos candados delante de la gente del mundo. Y la gente sabe que eres hipócrita. Hermano querido, tenemos que vivir conforme a la palabra. Si tú todavía no tienes una convicción de pecado en cuanto a tu manera de vestir, sigues siendo como eres, pero no seas hipócrita. No te coloques la pollera para la iglesia porque te conformas de inmediato en un hipócrita. Y a muchos hermanos yo le he dicho lo mismo, a las hermanas también le he dicho lo mismo. Cuando le demos la doctrina, la enseñanza, no va a tener excusa para no vestirse como dice la palabra de Dios. Pero si usted conoce la palabra y se viste con pantalones y se viste como anda el mundo, querido hermano, que prácticamente se tienen que meter esos chupines con aceite de camión para poder entrar dentro de sus pantalones. Y no me van a decir que no, hermano querido. Porque una mujer que viste así se muestra codiciable delante de los hombres. Y la gente del mundo no te va a mirar con ojos buenos, te va a mirar con puras ganas de comerte. Porque león, ¿cómo anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar? Y el diablo y el león, escuche bien, le gusta la carne. Por eso tenemos que andar en el espíritu. Léete Romanos 8:1 en adelante. Por eso hay un cristiano que anda en el espíritu, el león rugiente, que anda como león rugiente, que el diablo no te pasa por al lado tuyo y no te huele a carne. No te huele a carne. Y por eso no te come, no te ataca. Porque el diablo anda buscando carne. Porque el león anda buscando carne para alimentarse, para saciar su sed de engaño, de maldad. Entonces, hermano, no sea hipócrita. Yo he visto un montón de hermanas que andan en el mundo, hermano, y andan como que si fueran cualquier basura del mundo, hermano querido. Y dentro de la iglesia después uno la ve, uy, ¿qué le pasó a la hermana? Con las polleras que, hermano, prácticamente si no llegara al piso, pasaría el piso para abajo. Y después en el mundo, ¿cómo ves? ¿Qué pasó a la hermana? Se sacó la pollera, eres hipócrita. Hipócrita eres. Eso es lo que eres. Entonces, hermano querido, siempre dice una cosa. Si Dios no ha tratado en su corazón en cuanto a la santidad externa, siga yendo a la iglesia de la misma manera que está yendo, pero espere que Dios trate en su corazón. Porque Dios sin duda lo va a hacer, hermano, porque el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Esto no quiere decir que no te quiera ir a la iglesia, sigue yendo, pero no seas hipócrita. Anda como tú sabes vestirte, anda a esa iglesia. Anda a escuchar la palabra, que la palabra te va a sacar lo malo. Pero no te pongas la pollera para la iglesia y después en el mundo anda mostrando de otra manera, eso es hipocresía. Sé transparente delante de Dios. Y tú dices, hermano, bueno, que quiero usar pollera. Bueno, entonces úsala dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque eso es lo que corresponde. Así que, hermano querido, a mí no me vengan con esos cuentos de que no hay que hablar así, que la cosa es muy dura, ¿quién va a llegar al evangelio así, hermano? ¿Tú crees que cuando yo llegué al evangelio me hablaron suavecito? ¿Tú crees que cuando yo llegué al evangelio me dijeron, ¿sabes qué? Ven, por favor, acá tenemos chamamé, ven a escuchar del señor heavy que tenemos, del señor hippie, ven acá, fúmate unos pitos de marihuana, ven a fumarte acá una marihuana, porque Dios acepta todo, solamente Dios busca tu corazón, el Señor reprenda al diablo hipócrita. No, que ahora todo se acepta dentro de la iglesia, todo, hermano. Cualquier basura que el diablo inventa, lo metemos dentro de la iglesia. Cualquier basura que el diablo inventa, la metemos dentro de la iglesia. Reggaetón cristiano, ¿dónde has visto, hermano, esa inmundicia? ¿Por qué no son sinceros con Dios? ¿Y por qué no se ponen a ponerle título cristiano al reggaetón que ya ha nacido del corazón del mismo diablo? ¿Usted cree que lo que el diablo ha inventado Dios lo va a aceptar como adoración? No se equivoque, querido hermano. Si al diablo le echaron del cielo, ¿sabe por qué? Porque se halló maldad en su corazón. Entonces, ¿cómo va a utilizarlo del mundo, hipócrita? Para después presentarte en santidad delante de Dios, no seas hipócrita. Si a ti te gusta la cumbia, hermano querido, reconócelo delante de Dios. A ti te gusta el chamamé, a ti te gusta, hermano, andar vestido igual que estos hijos del diablo del mundo, no seas hipócrita. No justifiques tus malas obras a la luz de la palabra, porque no tienes justificación, eres un hipócrita. Y eso se lo dijo Jesús a los fariseos, a los escribas. Y la gente en ese tiempo, bueno, escuchó, porque dice que le dijo a sus discípulos y a la gente. Es que no se puede predicar así. Pero acá Jesús se lo dijo a la gente y a los discípulos. ¿Sabe por qué lo hizo? Para sacar toda la hipocresía que había en los fariseos y en los escribas. Porque ya lo tenía hasta acá Jesús.
Ya no quería más con los fariseos, con los escribas. Porque decían saber de la palabra, pero al momento de aplicar la palabra en sus vidas, eran súper hipócritas. Porque ponían cargas sobre los demás que ellos mismos no podían llevar. Hipócritas. Son hipócritas. Entonces la Escritura dice de esta manera, hermano. Tu boca, hermano querido, te va a condenar. Y no yo. Y tus labios testificarán contra ti. Hermano querido, tú dices, no, es que no me gusta el mensaje. Bueno, el día de mañana, tus labios van a testificar contra de ti. Todo lo que tú dices que no es de Dios, porque no te has dedicado a leer la palabra, ese día, los mismos dichos de tu boca, van a testificar contra ti. Yo no te voy a condenar. Yo no te voy a condenar. El que te va a condenar son los propios dichos de tu boca, por negar lo que dice la palabra de Dios. La Escritura dice que los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Son hipócritas. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. ¿Viste esa gente así como mojigata? Esos cristianos que se presentan así como que no matan a ninguna mosca. Y que le van a decir, Dios les bendiga, hermanito. Y son terribles hipócritas. Tienen la lengua más larga que Belcebú, querido hermano. Y se presentan así como blandos como la mantequilla. Pero su corazón está lleno de guerra, lleno de maldad, lleno de disensiones, lleno de pelambre, hermano, lleno de chumberío, como dicen acá en Argentina. Y sus palabras son como suaves, como el aceite, suavecitos para hablar. Mas cuando hablan, hermano querido, detrás de las personas, son como espadas desnudas sus palabras. Son hipócritas. ¿Ha visto esa gente o no? No es que yo soy de Dios, es que aquí y allá. Pero cuando tienen que sacarle el cuero a alguien, no se da ningún problema en hacerlo. Hipócrita. Eres un hipócrita. La Escritura dice en Isaías 58, verso 1 al 2, de esta manera: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día, dice el profeta, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio, y quieren acercarse a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Isaías acá? Que el pueblo de Israel se presentaba hipócritamente delante de Dios, y le pedían justicia, como que si ellos vivieran justicia, como que si ellos vivieran conforme a la ley, como que si ellos dejaran a los dioses ajenos. Hermano querido, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que muchas veces somos hipócritas, y Dios lo sabe, querido hermano. El hombre lo que encubre en su momento va a tener que prosperar. A todo lo que un día, hermano, se cubre, un día tendrá que ser sacado a la luz, y Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo va a sacar a la luz, porque Dios no quiere gente hipócrita dentro de la iglesia. La Escritura dice que también los hombres que están delante de una iglesia son hipócritas. ¿Por qué? Porque sus jefes juzgan por cohecho. ¿Cuánto no hablan la palabra por plata, por dinero? Y sus sacerdotes enseñan por precio. Predicadores hipócritas, hermano querido, que usan la palabra como fuente de ganancia. Hermano querido, para poder sacarle dinero a los hermanos son unos hipócritas. ¿Por qué no dicen la verdad de Dios? Que dice la Escritura que tenemos que dar de gracia lo que gracia habemos recibido. Hipócritas, te quieren llenar los bolsillos con tu hipocresía mentirosa, alabado sea el nombre del Señor. Y sus profetas adivinan por dinero. Hay un montón de profetas, hermano, que según el billete que le pongan encima, o según la ofrenda de la iglesia, te empiezan a profetizar. Y están adivinando lo que te pasa. Y en una de esas te achuntan. Y como tú andas en la carne, lo recibes. Y después ellos se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No es que así son los hipócritas? Tienen la iglesia metida, hermano, en doctrinas de demonios. Y después los que están por delante una hora, ¿saben lo que dicen? ¿No está Jehová entre nosotros? Porque ellos creen que, hermano querido, Dios está con ellos. Hermano, y que aquel que me está escuchando, si tú eres un hipócrita que después de predicar la palabra en la iglesia te va a ver el partido de River y Boca, eres un hipócrita. Hipócrita, eso es lo que eres. Un hipócrita. Y después tú le dices a la iglesia: ¿no está Dios con nosotros? Después te pegaste 90 minutos viendo cómo juega el diablo y cómo esos jugadores están pateando la cabeza del diablo en una cancha. Hipócrita. Pastores hipócritas, futboleros. Pastores que deberían estar buscando la presencia del Señor. ¿Qué es lo que están haciendo? Viendo partidos los hipócritas. Hipócrita, eres un hipócrita.
Dios no te ha llamado como pastor. Ya hay otros sinvergüenzas que pagan una entrada para ir a ver el fútbol a una cancha. Es mucho peor esa actitud. Eso lo hace un hipócrita. Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y por eso vosotros no la oís. Porque no sois de Dios. Y no te justifiquen más delante de Dios, porque la Escritura dice, hermano, el que es de Dios, palabra de Dios oye. Palabra de Dios oye. Pastores que ven fútbol son hipócritas y no son de Dios, te lo digo claro. Pastor que anda metido en los cines no es de Dios. Ese pastor no anda buscando la presencia del Señor. Esos pastores que andan metidos en la gente, en las cosas del mundo, no son de Dios, hermano querido. Y esos pastores no son dignos de seguirlos, ni mucho menos de imitarlos. Porque hay que ver cuál es el resultado de su conducta, dice la Escritura. E imitar su fe. Pero cuando veamos el resultado de su conducta. Entonces todos estos pastores futboleros, todos estos hipócritas futboleros, todos estos hipócritas, bendito sea el nombre del Señor, bueno, para el cine, andar alimentando la herejía que hay en Hollywood, alabado sea el nombre del Señor, que la oportunidad que tienen de poder presentar una película para negar a Dios, no tienen ningún inconveniente, y después los mismos cristianos y pastores hipócritas le van a pagar la entrada para poder ver la hipocresía de ellos. Entonces, hermano querido, toda esta gente que tiene un cristianismo hipócrita, que dentro de la iglesia son una cosa y después en el mundo son otra, tienen ganado el infierno hace un montón de rato. Y te lo digo claro, no te lo mando a decir con nadie. Entonces cambia de actitud en esta tarde y déjate de ser hipócrita. La Escritura dice que el libro de Mateo 7, 6 al 7 dice, Jesús respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. La Escritura dice, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Eso es lo que hacían los hipócritas. Le enseñan a otros y ellos mismos no aplican lo que están enseñando. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, bendito sea el nombre del Señor, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De los mismos cristianos. Mateo capítulo 2, verso 21 al 24. Hermano querido, siempre he dicho lo mismo. La Escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanza misericordia. El que los encubre, no prosperará. La Escritura dice que el apóstol Pedro dijo, arrepentido y convertido y serán borrados vuestros pecados. Y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No está en mí convencerte, pero sí predicarte la palabra. Entonces te invito en esta tarde a arrepentirte de tus pecados y venir a la presencia del Señor humillado, humillada, y reconocer que eres un hipócrita para que Dios te haga una cristiana y un cristiano verdadero. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es la palabra del Señor y predico para honra y gloria siempre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios. Amén. A Dios sea la gloria.